Gentiles presentes, muy buenas tardes. Tengo el gusto y el honor de darles a cada uno de ustedes la más cordial y cálida bienvenida en este lugar que lleva el nombre del insigne escribano Arnulfo Quintana, Salón Auditorio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Nos congregamos hoy para ser partícipes de un acto realmente trascendente, conferencia magistral del profesor doctor Carlos González Alfonso. Estamos generando señal de audio y de imagen que se transmite para la comunidad, para todo nuestro país y para todo el mundo a través de la 100.7 Radio Universidad, y se puede seguir en imágenes también a través de la fanpage de la Radio Universidad de Pilar. Comparten la mesa de honor Su Excelencia, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, rector Universidad Nacional de Pilar. Doctora Gladys Brites, vicerrectora Universidad Nacional de Pilar. Nuestro anfitrión, profesor doctor Víctor Hermógenes Encina Silva, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Y nuestro ilustre visitante, profesor doctor Carlos González Alfonso. Administradores de justicia, magistrados, fiscales, docentes, estudiantes. Hoy realmente tenemos el privilegio de tener en este salón a quienes marcan un hito académico en la historia de nuestro país. Los dos primeros compatriotas en defender tesis doctorales en la Universidad de Bolonia, Italia. Ambos han recibido sendos reconocimientos en los ámbitos que se desempeñan, pero es la primera vez, y es en nuestra casa, que los tenemos a los dos posgraduados post-tesis doctorales juntos en este acto. Para dar apertura a nuestra conferencia magistral, primeramente, invitamos al profesor doctor Víctor Hermógenes Encina Silva para las palabras de apertura y bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Magnífico rector, ministro de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, distinguido profesor doctor Carlos Gustavo Morel, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, señor presidente de la cooperativa de Ñembucú, doctor José Mora, queridos magistrados presentes, queridos miembros del Tribunal Electoral, señora vicerrectora, doctora Gladys Brites, miembros del Consejo Superior Universitario, señora vicedecana de la Facultad de Derecho, magíster Manuela Gamarra, miembros del Consejo Directivo, docentes, funcionarios y alumnos, autoridades presentes, compañeros de la prensa, señoras, señores, queridos alumnos, compañeros docentes y magistrados de la circunscripción judicial de Misiones que nos acompañan. Hoy la facultad se siente honrada con la presencia del profesor doctor Carlos González Morel, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, profesional del derecho y docente de vasta y excelente trayectoria. El doctor Carlos González Morel es uno de los dos primeros paraguayos, junto con el magnífico rector, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, en defender su tesis y obtener un título de postdoctorado en Derecho en la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo occidental, la alma mater studiorum, creada en 1088, por cuyas aulas pasaron personajes de fama universal y grandes maestros del derecho: Dante, Giovenda, Marconi, Galileo, Santo Tomás de Aquino, Ovidio. Por esas mismas aulas y ante la misma rigidez y exigencia de sus reglas académicas, transitaron
defendieron sus tesis y demostraron su sapiencia dos paraguayos por primera vez en 900 años de vida de la Universidad de Bolonia. Y a ellos hoy tenemos el honor de tener frente al auditorio. Los queridos profesores doctores Víctor Ríos Ojeda y Carlos González Morel, motivo de orgullo nacional, responsables de relevante aporte a la cultura jurídica. Con mucha emoción, en representación de nuestra facultad, quiero agradecerles, queridos doctores, por tan alto honor de tener a dos extraordinarios paraguayos que marcaron historia mediante su esfuerzo y su sabiduría. Al doctor Carlos González Morel, el reconocimiento sincero por haber aceptado nuestra invitación y ofrecernos hoy lo que será una clase magistral. Gracias a todos los presentes por honrar este evento. Bien. Conferencia magistral, el proceso, un camino a la libertad. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Recordamos también que esta iniciativa nace de las cátedras de Derecho Constitucional y Técnica Jurídica, que hace posible la presencia de nuestro ilustre conferencista. Después de las palabras del doctor Víctor Encina Silva, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, escucharemos las palabras de su excelencia, señor ministro de la Corte Suprema de Justicia, profesor doctor Víctor Ríos Ojeda, magnífico rector, Universidad Nacional de Pilar. Señora vicerrectora, doctora Gladys Brites, y en su persona todos los miembros de la comunidad de la UNP, mi saludo afectuoso. Señor decano de la Facultad de Derecho, doctor Víctor Encina, en su persona todos los integrantes de la familia de la Facultad de Derecho, a los miembros de otras facultades, acá está la señora decana de la Facultad de Humanidades, doctora Cecilia, parece que va a seguir la carrera de Derecho también. Está inscrita en Derecho. Querido amigo Carlos González Morel, señoras y señores, también saludo al presidente de la CODEñi. Yo voy a ser muy breve, voy a contarles un poco mi historia, pero no de amor, de amistad con Carlos, con el doctor González Morel. Realmente es corta, pero en realidad sí que los dos busquemos, se convirtió en una amistad muy sólida y con experiencias muy fuertes. Yo lo conozco a él en Salamanca, cuando me fui invitado a dar la conferencia y el primer día llegué, tuve una crisis de presión alta que me contuvo un poquito, no sabía quién era, me senté a su lado, sabía que era paraguayo, pero después tuve mi crisis y volví al hotel así por inercia, no me acuerdo hasta ni cómo llegué al hotel. Me desperté después de 5 horas más o menos y después vuelvo y el hotel me dijo, yo soy fulano de tal, yo soy vicedecano de Derecho 1. Y se me abrió el cielo, así yo realmente no conocía a nadie y necesitaba un apoyo para dar la conferencia porque era así, un día estaba García Amado, después Atienza y al otro día estaba yo en el mismo horario, en el mismo lugar. ¿Qué voy a hacer acá? ¿Qué puedo decir acá? Y bueno, me sentía apoyado acá, él estaba con su señora esposa. Bueno, después me toca dar la conferencia. El primero en levantarse a aplaudir que fue él y todo el mundo me aplaudió otra vez él. Y me salvó porque después venía el momento de preguntas. Entonces ya me levanté, ya saludé y me retiré de ahí porque terminé la conferencia con las preguntas y iba a ser complicada la cosa porque era gente de toda América Latina. Bueno, ahí lo conocí al doctor González Morel, a su esposa, y hoy él estaba comentando que bueno, para esa noche, por supuesto, ya me salté a la fama, ¿verdad? Porque estuve ahí. Después de Atienza y eso dando la conferencia, ya me invitaban a cenar y todo eso. Yo no quería saber nada, yo me quería ir a estar solo. Me fui y me senté en la escalinata de la Pontificia Universidad de Salamanca y me quedé ahí 2 horas por ahí. Empecé a escribir un montón de cosas en el Facebook.
Bueno, después vino lo de Bolonia. Yo no sabía que él se estaba preparando para Bolonia hasta que se fija la fecha, y ahí me cuenta el doctor Amaya, que es nuestro tutor: fulano también va a estar. Le llamo, y sí, vamos a estar ahí. Esa fue la feliz coincidencia en Bolonia, donde otra vez el nervio propio del momento. Él tiene más experiencia en esas cuestiones internacionales, en la Academia Internacional. Yo estaba muy tenso realmente, y le dije: déjame a mí, yo voy a defender. Y me dijo: sí, adelante. Había sido que era una estrategia. Entro yo a defender la tesis, no me fue tan mal, al final casi me quiebro. O sea. Entonces él se alió, yo hice parado, hablando así aceleradamente, y porque uno se da cuenta que la emoción le iba a traicionar. Entonces con las palabras uno no le daba tiempo a la emoción. Entonces al final sí me quebré un poco. Entonces pues, se sentó, entonces dijo, y habló tranquilamente, pausadamente, terminó tranquilamente su exposición. Y le dije: ¿no te emocionaste? No, yo ya me emocioné cuando me senté. ya hizo al revés. Bueno, y realmente le tengo mucho aprecio. Y la otra cuestión que quiero decir, que lo destaqué en otros eventos, porque participamos juntos de sendos homenajes, el primer año de homenaje, año mío, que el milagro de la educación pública, porque Bolonia es una universidad pública. A los dos nos pasó eso de estar ahí, a la pucha, acá empezó todo, 1988. Y el milagro de la educación pública, porque él es de una familia de juristas. Su papá es un jurista muy respetado, él viene de una familia de juristas, tiene una tradición jurídica, académica muy importante que él continúa, que parece que es más fácil, pero también un gran compromiso. O sea, tener que continuar la trayectoria que marcó tu papá o tu mamá, tus ancestros. Y bueno, coincidimos los dos en Bolonia, y en mi caso era al revés, ¿verdad? Pero ¿por qué pudimos coincidir? Porque esa feliz coincidencia entre alguien que tiene una tradición académica muy sólida y otro que no, que está empezando. Y eso es el milagro de la educación pública. Universidad pública, facultades de derecho de carácter público, que da la posibilidad a gente de distinta extracción social para que pueda llegar a tener la suerte de llegar a donde uno llegó, ¿verdad? Y él es actualmente vicedecano de la Facultad de Derecho UNA, la facultad evidentemente donde empezó todo también en Paraguay, porque sabemos que en 1889 la UNA empieza con la Facultad de Derecho. Tiene más de 10.000 alumnos, él es vicedecano. Así es que, doctor, estás en tu casa, bienvenido, y a todos y todas, gracias por escucharme. Muchas gracias. Palabras del profesor Dr. Víctor Ríos Ojeda, magnífico rector, Universidad Nacional de Pilar. A continuación compartiremos el currículum resumido de nuestro conferencista, porque me comentaba el doctor Encina que son más de 20 páginas, pero vamos a ver una hoja bastante resumida. Currículum vitae del profesor Dr. Carlos Gustavo González Morel. Él es de Asunción, nacido el 4 de junio de 1973, hijo del profesor Dr. Carlos González Alfonso, y su madre María Morel es abogada y escribana también. Estudios primarios, Colegio San José. Secundario también, Colegio San José. Egresó en 1991. Fue presidente de la Academia Literaria del Colegio San José. Fue presidente de la Acción Católica del Colegio San José. Formación universitaria, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Asunción. Tesis doctoral, la tutela de los intereses difusos en la legislación paraguaya. 13 de agosto del año 2001, calificación summa cum laude. Actual vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Abogado egresado en 1997, promedio 4,31 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Asunción. Notario y escribano público, egresado en 1998, promedio 4.51 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Curso de Maestría Internacional en Derecho Procesal en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, promoción 1999-2000. Curso de Doctorado en Derecho en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, promoción año 2001. Máster en Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca. Especialización en Derecho Procesal, 70 horas cátedras. Julio del año 2023, España. Postdoctorado en Derecho. Alma Mater Studiorum, Universidad de Bolonia, Italia. Programa de Altos Estudios Postdoctorales para Doctores de Iberoamérica, mayo del año 2024, Italia. Tesis: Naturaleza Jurídica de Itaipú. Docencia: profesor titular de Derecho Procesal Civil 2, turno tarde, 9º semestre, carrera de Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Profesor titular de la Cátedra de Técnica Notarial, carrera Notariado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Profesor titular de Derecho Registral, carrera Notariado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA. Señoras y señores, un gusto recibir en nuestro salón auditorio al profesor doctor Carlos González Alfonso. Muy buenas tardes. Magnífico rector de la Universidad Nacional de Pilar, profesor doctor Víctor Ríos, señora vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar, profesora Gladys Brites, señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Pilar, profesor doctor Víctor Encina, señores decanos de las otras carreras de esta prestigiosa casa de estudios, y no puedo dejar de mencionar la presencia de mi compañero de facultad desde el ingreso a la carrera de Derecho, al profesor doctor Godofredo Fleitas, que cumple funciones en el ámbito electoral, que es su especialidad en este maravilloso departamento. Realmente, después de las palabras del doctor Víctor Ríos, me quedo un poco corto, porque realmente juntar palabras que puedan expresar lo que siento en este momento es muy difícil, porque realmente todo lo que mencionó es cierto. Nos conocimos en Salamanca y es como que nos conociéramos de, no sé si toda la vida, pero en la primera palabra en la cual comencé a hablar con él, empatizamos y forjamos una hermosa amistad que al final es lo más importante, porque al decir de don Miguel Unamuno, no es importante nacer en cuna dorada, lo importante es dorar la cuna con la honestidad, con la rectitud y con la conducta de vida. Y qué honor para esta prestigiosa casa de estudios que el magnífico rector cumple las palabras del buen Dios: darle cargo y lo conoceréis. Hoy, siendo ministro de corte
mantiene ese perfil, esa actitud que lo hace para mí un gigante. Y realmente es un ejemplo a seguir, porque yo no sé en qué tiempo él hace todo lo que hace, pero sigue estudiando y le da un know-how diferente a la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Tienen que estar orgullosos del magnífico rector que tiene. Él sabe el aprecio y el cariño que le tengo. Pasó por los 3 poderes del Estado. Fue ministro de Educación a los 42 años de edad. Y hoy, estando en la Suprema Corte de Justicia, le da ese rostro académico que cuando días pasados, en una alocución que iba a hacer el doctor Víctor Ríos, si la memoria no me falla, en la gobernación de Coronel Oviedo, fue entrevistado minutos antes y mencionaba que hoy la ciudadanía impetra otra cosa. Hay que dar la cara, hay que dar respuestas, hay que estar al lado de la gente, hay que estar al lado del común ciudadano de a pie. Y ese mensaje del doctor Víctor Ríos llega a los lugares más recónditos de nuestro amado Paraguay. Así que realmente me siento un bendecido de la vida de poder hoy compartir con ustedes una opinión, porque de ninguna manera senador Eber Villalba, placer saludarte. Finalmente nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la razón. Y hacer este tipo de ejercicios como lo hacemos con el doctor Víctor Ríos nos permiten enriquecernos, seguir estudiando y seguir forjándonos. Y es cierto, le pedí al doctor Víctor Encina que la reseña curricular sea breve, cortita, porque para mí lo importante es ser buena gente, decir cosas interesantes y procurar dejar un mensaje. No les voy a negar, mi padre hoy se internó a las 4 de la tarde, mañana a las 7 de la mañana se está sometiendo a una cirugía del corazón. Gracias a Dios está todo bien, está bajo control. Y hace un rato estaba conversando con él a las 4 de la tarde cuando se internó y me preguntó cómo estaba, si ya llegué, etcétera, etcétera. Mi padre tiene 79 años, actualmente es director de la carrera de notariado de la facultad, es un maestro y yo creo que cada día que pasa me doy cuenta lo mucho que me queda todavía por saber, y al leer y al bucear en esta maravillosa carrera, uno se da cuenta cuando Sócrates decía que lo importante es reconocer lo poco que se sabe, porque uno ahí realmente empieza a ver las cosas de otra manera.
y se da cuenta lo mucho que queda por aprender. Y en las tantas conversaciones maravillosas que tuve y tengo el privilegio de que me distinga el doctor Víctor Ríos con su amistad, somos conscientes de que hoy la ciudadanía, el común ciudadano, ya no quiere teorías, doctrinas, quiere respuestas, quiere acercarse a la justicia, quiere que las reglas del juego sean iguales para todos. Y en un momento, perdón, voy a contar una infidencia. Escribí un mensaje al doctor Víctor Ríos y tampoco tengo vergüenza de decirlo públicamente, porque me siento tan comprometido e identificado con su persona y su hermosa familia. Escribí un mensaje: compañero de ruta, porque generacionalmente casi tenemos la misma edad. Y dicen de que nuestra carrera nos genera esperanza. Díganme si en la persona del magnífico rector de esta prestigiosa casa de estudio, esa esperanza dejó de ser esperanza para convertirse en una bella realidad. De un ministro de corte que quizás no le encuentren en su despacho, le van a encontrar recorriendo las circunscripciones, dando clases y estando cerca de la gente. Eso quiere decir mucho. Por eso hoy me animé a trabajar este tema que para mí es apasionante, porque soy un convencido de que el proceso es un camino hacia la libertad. Y vamos a explicar en este tiempo que tenemos unas ideas, mirando un poco al decir de Carl Jung: para vivir la vida hay que mirar adelante, pero para entender la vida hay que mirar atrás. Porque el que mira hacia adentro sueña, el que mira afuera despierta. Vamos a exponer un tema que creo puede ser importante para generar lo que nos gusta hacer, que es conversar. Y vamos a explicar por qué vamos a denominar el pequeño conversatorio. ¿Con cuál cambio? Perdón. Quiero tocar y debo poner una vez. Un ratito acá, una cuestión técnica que ya estoy arreglando. Al escribir estas líneas, señor diputado nacional y decano Pionel, un gusto saludarte. Lo hemos hecho con una profunda alegría,
entendiendo que cada paso que damos significa un momento de reflexión. Y ese paso nos lleva a agradecer a Dios lo mucho que nos ha dado y lo inmensamente generoso que ha sido con nosotros. Debo reconocer, yo voy a hablar a título personal, que en ese transitar, en el sentido de buscarle una razón a mi vida, he encontrado entre tantas cosas la alegría en la ayuda al prójimo y en la necesidad de darle un sentido humano que hoy por hoy se engarza en el concepto de la solidaridad, que siempre he pensado que más de ser un deseo de comunicación con el prójimo, debe constituir una regla jurídica que obligue a todos los habitantes de la República del Paraguay y del mundo entero a pensar en el compañero que está al lado nuestro. Solamente por un segundo dimensionemos que estamos sentados acá y hay cuántos compatriotas que no tienen un plato de comida, cuántos compatriotas que no tienen techo, cuántos compatriotas que están con problemas terminales de salud. Por eso creo que la mayor de las virtudes es la gratitud, y quien las engendra es capaz de acceder a las demás excelsas virtudes. Esa es una frase de Marco Aurelio. Ya que agradecer supone que nada se construye en la ciencia a través de la individualidad, y que el fruto de nuestra labor conlleva improntas propias, pero definitivamente enriquecida por el gran universo de aportes de los grandes maestros del mundo jurídico. Que le llamamos los eternos viajeros de la vida, que están y que no se fueron. Y el doctor Godofredo Fleitas puede dar fe que fuimos alumnos del profesor Oscar Paciello, primer presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Constitución del 92. Y solamente por dar un nombre de los tantos maestros que en el mundo jurídico siguen estando presentes, porque dejaron huellas en nosotros. Hace un tiempo importante en toda América hay un gran debate si las leyes se están violando o no con relación a los preceptos constitucionales, y además si el espíritu de las mismas, me refiero a las leyes, están atentando los principios de la Constitución Nacional y los valores sobre los que se asienta desde hace más de 200 años la democracia occidental. Recordemos que en la Edad Media era gobernada por un sistema de monarquía absoluta, porque el rey concentraba todos los poderes. Era el poder legislativo porque hacía las leyes, era el poder ejecutivo porque reglamentaba las leyes, y era el poder judicial porque finalmente juzgaba el incumplimiento de la ley. Y vamos a ver en el transcurso de la historia cómo esto fue cambiando. El entonces rey de Francia, Luis XIV, que
quedó con el nombre de El Rey Sol, hizo una frase: l'été c'est moi, el Estado soy yo. La idea predominante en esa época era que el Estado era mucho más importante que el ciudadano. Y con esa idea muchísimos crímenes y atropellos se cometieron invocando la razón del Estado. Contra este sistema surgieron las diferentes revoluciones: la inglesa, la francesa, la independencia de las 13 colonias de los Estados Unidos, inspiradas en ideas que encontramos en la Declaración de Independencia, que refiere en un párrafo que creo que es bien ejemplificativo. Todos los hombres son creados iguales y son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Para garantizar estos derechos, los hombres constituyen los gobiernos. Cuenta la historia que cuando Aristóteles fue interpelado por su hijo Nicómaco, ¿por qué Aristóteles decía que el mayor anhelo y la mayor riqueza del ser humano es la felicidad? Él hacía mención a que la misma no podía ser evaluada en el pasado ni en el futuro. En el pasado porque ahí están atesorados los mejores recuerdos, y en el futuro porque nadie puede tocar. La felicidad, el mayor anhelo por el cual lucha la humanidad. Aristóteles, hace unos cuantos siglos atrás, y le dijo a su hijo Nicómaco. Con estas ideas se modificó el pensamiento dominante en la Edad Media, y a partir de ese momento lo importante ya no era el Estado, sino el ciudadano, que tenía derechos y que creaba un Estado para la protección de los mismos. No podemos dejar de mencionar que la pandemia que nos azotó al mundo entero en el año 2020 nos dejó secuela a todos, que creo que muchas de ellas serán difíciles de superar. Ya han pasado 4 años y creo que el mayor impacto que tuvo el COVID es el efecto emocional psicológico. Ustedes se dieron cuenta cómo es la vida. Tantos siglos de lucha en la historia de la humanidad por la libertad. Sangre, sudor y lágrima. Y de repente un bichito nos vino a encerrar a todos. Mucha gente no se recuperó ni se va a recuperar de eso, por el aislamiento social, por el aislamiento familiar. Mucha gente se sumió en una depresión profunda de todas las edades. Aquí no hay diferenciación. Imagínense lo que eran nuestros hijos. A mí me partía el corazón ver a mis hijas pequeñas conectándose con un tapaboca a través de una computadora, y yo pensaba a las muchachas. Por algo siempre se dice en esa canción de A mi pueblito Escobar, de aquella infancia feliz.
qué difícil y qué doloroso fue para nuestros hijos y para nosotros mismos esta pandemia. De hecho, se cambiaron muchos hábitos sociales. Si bien se hicieron muchos esfuerzos sobre la educación telemática, inclusive se practicó la medicina telemática. Y en el ámbito jurídico pasó lo mismo, como por ejemplo, en el ámbito de la medicina, el médico que diagnostica sin verle cara a cara los ojos al paciente. Igual pasó en el ámbito jurídico, que los jueces tuvieron que sentenciar sin ver el rostro de quien sufriría los efectos de la resolución. Jamás antes hubiésemos pensado que la pandemia nos iba a marcar la hoja de ruta, y nos marcó. Pero yo no quiero hacer un mensaje en negativo. Imagínense, nos vino a dar muchas enseñanzas, a lavarnos las manos, a cuidarnos si estamos con principios de todo para usar tapabocas, y a demostrarnos que la salud es el mayor de los tesoros. Que andamos detrás de los guaraníes pensando que es lo que nos da la felicidad, y no nos damos cuenta que está en la esencia de la humanidad la felicidad, en el compartir del día a día. Ustedes me van a decir qué tiene que ver esto con el proceso. Vamos a ver, porque me gusta vincular las cosas. En este trabajo vamos a hablar sobre la episteme y no de la doxa, que son las dos corrientes del pensamiento humano. La episteme es la ciencia y la doxa el pensamiento libre. Pero la episteme es lo esencial, porque en un momento dado en Inglaterra, que ocupó un lugar muy importante en el derecho constitucional, un juez de nombre Edward Coke. Imagínense, para hacer los análisis uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio. Estamos hablando del año 1769 al año 1822. El juez Edward Coke en Inglaterra distinguió la razón y la voluntad para poder imponer un límite a las arbitrariedades del rey. La razón coincidente con la episteme. Allá vamos entrando en tema. Quizás nunca pensamos ocuparnos de la justicia y tratar de averiguar sus orígenes. Recién, parece mentira, el rector, el doctor Víctor Ríos, me estaba hablando de este tema, de los orígenes de la justicia. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros decimos que esto es justo y esto no? Y en realidad siempre me pregunto, ¿qué es lo justo? Para saber qué es justo y qué no, hay que leer sobre filosofía. Y no les niego que encontré fácilmente 30 concepciones diferentes sobre el concepto de justicia. Procurando bucear un poquitito más, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos?
¿Por qué resolvemos los problemas de esta manera? Podríamos haber resuelto los conflictos diciendo que se peleen entre quienes se están confrontando y que gane el más fuerte, como ocurría anteriormente. También podríamos decir que gane el más rico, el que tenga más dinero, pues al final es el más poderoso, al que le ha ido mejor en la vida, el que se ha esforzado más. Teóricamente, cada vez que hay un conflicto entre un rico y una persona pobre, que gane el rico. O por lo contrario, decir el rico ya tiene mucho, que gane el pobre, el menos aventajado, el más indefenso. Para mí es la lógica de la carrera siempre repensar el derecho. En fin, podríamos haber decidido resolver los conflictos de muchas formas distintas. Y en cambio hemos decidido resolver los conflictos averiguando la verdad. Es decir, para saber quién tiene razón y quién no. Lo que vamos a hacer es averiguar qué es lo que pasó. Y cuando sepamos, entonces le daremos la razón al que creemos que la tenga demostrada mejor su verdad. Quiero advertirles que en este trabajo voy a presentar posiciones contrapuestas para que cada uno libremente saque sus conclusiones. Pero todos sabemos que averiguar la verdad no es fácil, y además el sistema dispositivo denominado garantista, debido a la obra del maestro Luigi Ferraioli, limita las funciones del juez. Ahora sí que ya nos vamos unos cuantos años atrás. Estamos hablando aproximadamente de 4.500 años atrás, en Egipto. Los egipcios tenían un referente llamado justicia, y de hecho fueron los creadores de ese concepto, los auténticos creadores. Ellos tenían una diosa llamada Maat, M-A-A-T. Está en el panteón egipcio, y no sé por qué en los colegios siempre nos hablan de Isis y Osiris, pero nunca nos hablan de la diosa Maat. Les aseguro que es una diosa esencial, es la base de su estado, porque Maat era una diosa que tuvo tanta importancia que los griegos la adoptaron, la copiaron y la llamaron Temis, que imagino ya suena un poquitito más cercano a lo jurídico. Y los romanos copiaron esa diosa de los griegos y ¿saben cómo la llamaron? Justitia. Con lo cual estamos ante la diosa de la justicia, y ese es el origen. Hay un trabajo que pueden googlear que habla de la diosa Maat, que es la historia del campesino elocuente. Pongan en Google y van a tener toda la información al respecto, que relata cómo se produce una disputa por unas mercaderías y ahí aparece la diosa Maat, el campesino elocuente, 4.500 años atrás. En nuestro país, desde la Constitución del 92, el Estado de Derecho pasó a ser Estado social de derecho. Y la solidaridad que hablamos al inicio
Es un valor jurídico exigible, ya que se ha predicado poco todavía sobre este aspecto. Siempre hemos utilizado el término de asistencialismo y de caridad, pero algo muy superior es la solidaridad. Don Miguel Unamuno, si fuera rector de la Universidad de Salamanca, donde tuve la honra de conocerle al magnífico rector de esta maravillosa casa de estudios, hacía mención a la frase que mencionábamos hace un rato. Lo importante no es nacer en cuna dorada, sino dorar la cuna con la rectitud, la honorabilidad y la decencia. Creo que es una de las sentencias más felices de don Miguel Unamuno, un gran exponente del humanismo, que tiene otra frase que me gusta mucho: no pensemos en frases, porque escuchamos frases que suenan lindo y nos vamos a repetir como loritos, pero no sabemos qué dice esa frase. Yo recuerdo cuando en el año 92 estábamos en el primer curso e iba a cumpleaños familiares y decía: la justicia siempre llega. A veces tarda nomás en llegar, pero siempre llega. Hasta que un día me hicieron la pregunta: ¿y qué pasa si antes de llegar sucede una desgracia? ¿Acaso la justicia pasa a ser injusticia? Imagínense el silencio profundo que guardé en ese momento. Dije al principio de las palabras que me gusta usar el término conversatorio. Este es un término que no está en el diccionario de la Real Academia. Pero si consultorio es el lugar donde se consulta, confesionario el lugar donde se confiesa, locutorio el lugar donde se habla, me parece lógico y razonable pensar que conversatorio es el lugar donde se conversa. Y déjenme decirles de que hace mucho tiempo que no conversamos más. Nos vamos a los cursos, talleres, seminarios por el cartón. Ya no queremos escuchar la opinión del que piensa diferente. Nos cerramos a las ideas. Y no nos damos cuenta que el enriquecimiento está, yo creo, más que hablar, en escuchar, que es cuando más se aprende. No puedo dejar de mencionarle a don José Santos Chocano, quien fuera llamado el cantor de América, el poeta nacional del Perú, que a principios del siglo pasado fue un consultor importante de don Manuel Estrada Cabrera, un expresidente de Guatemala. Déjenme decirle que tuve el honor y la dicha de estar en ese país y acompañar en la elección al primer paraguayo electo presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, el querido amigo Joel Melgarejo. Y recuerdo que en el lugar donde se realizó el Congreso, porque en ocasión del Congreso es que se resuelve la renovación de la comisión directiva, el maestro Alvarado Belloso se pegó a una de las puntas del salón donde estábamos. Había sido que estábamos dentro de un templo, y comienza su exposición de piedra. De piedra son los altares
y ante los altares no se miente. Y ver ese maravilloso ave que representa, que está en la bandera de Guatemala, el quetzal, de una belleza extraordinaria, tiene una cola azul hermosa, que es el símbolo de la libertad. Pero ustedes saben de que si le encierran medio día, muere de tristeza. El quetzal. Y don José Santos Chocano escribió varias poesías extraordinarias, y en la lista de las mismas hay una de una extrema ideación poética que quiero mencionar hoy, que es la elegía del órgano, que relata cómo las flautas de un órgano situado en una iglesia solitaria estaba recordando la vida de un hombre que tiene 3 estrellas en el alma, que eran nada más y nada menos que la energía representada con un soldado, el trabajo representado con un herrero y el ensueño representado con un poeta. Permítanme decirles que tener esas 3 estrellas en el alma es algo difícil, que hace de que la persona sea importante y sus mensajes y su paso no sea en vano y que deje huellas. Siguiendo esa línea, procuramos avanzar en la construcción de formatos teóricos normativos a los efectos de analizar con mucha objetividad la reformulación del modelo de justicia en los conflictos no penales de toda América. Vamos a explicar por qué. No lo digo con la boca, lo digo con el corazón en el alma. Soy un convencido que el proceso es un camino para llegar a la libertad. Y esa cautivación y motivación que me genera trabajar sobre este tema nos permite transitar hacia la madurez de la consolidación del paradigma del ideal de justicia, de lo que hoy la ciudadanía requiere, de lo que hoy el común ciudadano de pie y petra definitivamente estoy convencido que es la materia más política de todas las que hay en la malla curricular y procesal civil. Algunos amigos me dicen que es el derecho político. El derecho político estudia cuáles son las ideas políticas, la historia de los contenidos políticos y también la historia y contenido de los partidos políticos. Otros amigos hablan de que la materia más política es el derecho constitucional. Y él mismo establece cómo se ejerce el poder. Y nada más. Y esta maravillosa muestra lo tenemos en la Constitución de los Estados Unidos, que solamente tiene 7 artículos de preciosa letra inglesa, una contenida al Poder Constituyente, 2 al Legislativo, 2 al Ejecutivo y 2 al Judicial. Establece cómo se ejerce el poder. Y obviamente después se van agregando con enmiendas. Y vamos a ver por qué. Creo que la respuesta es más que obvia.
Porque el derecho procesal pone límites al que más puede. Y vamos a ver quién es en el plexo jurídico la persona más importante. Perdón, no me di cuenta. En la historia de la humanidad, el proceso nació como un límite al poder, convencido de que la persona más importante en el plexo jurídico es el juez de primera instancia, el juez de trinchera, el que puede todo. Y de acuerdo a los ordenamientos jurídicos, puede quitar la vida. En nuestro país no está permitido, obviamente, pero puede quitar la libertad, quitar mi casa a través de un desalojo, quitar a mis hijos y que vea a mi esposa, puede declararme en quiebra y muchas cosas más. Pero por sobre todas las cosas puede algo que otro poder no puede. Puede excepcionar la norma. Fulano mató, pero lo hizo en defensa propia por esto. Si ustedes se dan cuenta, a veces escucho críticas hacia otros poderes del Estado, pero yo creo que la única manera de ser libre es ser esclavo de la ley y su cumplimiento. El poder judicial es un poder élite, porque es el único poder del Estado que exige título universitario para acceder al mismo. Hoy hasta para ser juez de paz se requiere título universitario. Y díganme si los jueces de paz de antes no eran grandes caraíes guazú. El famoso, el guaraní pues es demasiado semántico, el arantucaat. En la historia de la humanidad se limitó el uso del poder. Recordando la historia de los Césares en Roma, el abuso de los Luises en Francia, ya que siempre que se tuvo el poder se hizo abuso del mismo. Cuando uno está en la Plaza de la Concordia y procura situarse en tiempo y espacio y entender cómo vivía el pueblo y cómo vivía la realeza, y que el pueblo comía los restos de los animales de la realeza, ¿cómo uno no se va a levantar ante esas cosas? Ahora vamos a filosofar un poquitito, porque me encanta hacerlo. Vamos a vincular la palabra proceso con república. Quiero que sepan que en el mundo jurídico todo el derecho se maneja de a dos, salvo en el proceso, donde intervienen tres partes: una que demanda, una que se opone y un tercero que resuelve. Después el resto del mundo del derecho se maneja de a dos. Y el concepto de república implica división de poderes e intercontrol entre los mismos. En la actualidad hablamos mucho de procesos europeos y no advertimos que en Europa el concepto de república es bastante diferente.
y en sus constituciones no se menciona al proceso como una garantía. Nos encanta repetir frases como fulano decía, pero hablar de república en España, por ejemplo, no es muy buena palabra. Cuando uno está ahí en el Valle de los Caídos, puede dimensionar la envergadura y el contexto de lo que representó en aquella época la historia de Franco, que quiso ser rey por la gracia de Dios. Así era, por la gracia de Dios. Lo mismo pasó en Italia. Y nosotros parece que no nos damos cuenta que en América somos más republicanos que cualquiera. Y nosotros los paraguayos superamos a todo. Porque nuestro himno, y seguramente nuestra albirroja ahora mismo nos define. Paraguayos, república o muerte. El sistema republicano de gobierno divide el poder. El poder legislativo es el que hace la ley, que dice lo que tenemos que hacer. El poder ejecutivo reglamenta a través de un decreto lo que la ley dice, y el poder judicial es la que actúa cuando no se cumplió con la ley y el reglamento. Si ustedes advierten y se piensa por un segundo, se van a dar cuenta que el poder judicial siempre actúa con un posterium y que los otros dos poderes del Estado, el legislativo y el ejecutivo, actúan siempre con un prius, o sea, con anterioridad. No puede haber poder judicial preventivo. El poder judicial actúa cuando se incumplió la ley y el reglamento. Pura lógica, ¿eh? Pero vamos a encontrar miles y millones de autores que dicen lo contrario. Y el derecho no es una ciencia oculta, no es una cuestión esotérica ni nada del otro mundo, es pura lógica. El legislativo y el ejecutivo actúan siempre con un prius y el poder judicial con un posterium. Ergo, jamás puede haber una sentencia preventiva. 1 más 1, 2. Y es importante mencionar que el derecho no se ideó de un día para el otro. Un renombrado historiador, Yuval Noah Harari, publicó en su libro Sapiens, en la tapa del libro, en el año 2019 en hebreo, y solamente la traducción al español tuvo 30 ediciones. El citado autor tuvo el acierto de marcar 3 grandes revoluciones en la historia de la humanidad. La primera, 70.000 años atrás, cuando de entre las 10 especies que habían, el Homo sapiens empieza a hablar. Harari dice que esta fue una etapa muy importante para que nuestra especie pueda emerger sobre las demás especies, pues nos dio la capacidad de pensar y de razonar, siendo este el origen del derecho.
en la doctrina vamos a encontrar como el periodo cognoscitivo. Y hay trabajos maravillosos del profesor Jordi Ferrer que nos compara con los primates con los monos. Y cuando le leo y estudio al profesor Jordi Ferrer, me percato de algunos detalles que me sorprenden. Porque en el reino animal, valga la redundancia, el animal no actúa por venganza. ¿Ustedes se dan cuenta que nosotros somos la única especie que mata por matar? Para el reino animal solamente lo hacen para subsistir. ¿Cuán civilizados somos había sido? Cuando al genio del saber universal Leonardo da Vinci le consultaron cómo le hizo para saber y descubrir tantas cosas, él dijo: señores, yo no descubrí absolutamente nada, solamente me acerqué a la naturaleza y procuré conectarme con ella y a través de ella descubrir todos los secretos de la humanidad. Realmente al leerle a Harari me quedé pensando si los animales son más racionales que nosotros. Déjenme decirles algo. Vivimos buscando con quién pelearnos. En el reino animal no pasa eso. Y como consecuencia de que vivimos peleándonos, parece que no nos damos cuenta, porque evidentemente no somos tan racionales como si lo son los animales, que debemos bajar los índices de conflictividad en nuestras casas, en las facultades, en nuestras familias, con nuestros amigos. Porque no nos damos cuenta, parece que ese nivel de conflictividad tiene efecto cascada y termina con el motochorro en la calle, con el asaltante del Digi. Y parece que todavía no nos damos cuenta que tenemos que aprender mucho de los animales. Les recomiendo la lectura de este libro. Le aclaro que no tengo comisión en la venta. A partir de ese concepto se fueron desarrollando como raudales ideas para formar un concepto. Y acá viene lo importante, viene la escritura. Y la escritura es vital para el derecho, porque el derecho tiene dos aspectos fundamentales: es orden y es lenguaje. Orden y lenguaje. Parece una clase de preescolar, pero nos olvidamos. En el año 509 a.C. había un rey llamado Tarquino el Soberbio, quien fue derrocado por un movimiento popular liderado por su hijo. Su hijo había violado
a una extraordinaria y virtuosa mujer de nombre Lucrecia. El pueblo se levantó porque Lucrecia, al sufrir la violación, se suicidó. Y Lucrecia era tan querida en el pueblo que el pueblo se levantó y derrocó al rey. Y en ese momento instauró la república. 509 a.C. Y para establecer el límite al poder, no nombraron a ningún rey que reemplazara al Tarquino Soberbio, sino 2 cónsules. Y los primeros fueron Lucio Tarquino Colatino y Lucio Junio Bruto. Los mismos desarrollaban su función una vez por año, donde tenían un periodo máximo de poder. Por eso los romanos, con muy buen criterio, establecieron ese plazo de 1 año. Y que no fueran 2 para que no se concentrara el poder. Pero fíjense lo que los romanos, después de 40 años del 509, descubren. Esto es muy importante en la historia de la humanidad. En aquella época, el derecho tenía 2 vertientes: el ius, que era el derecho de todos, y el fas, que era con relación a los dioses. Hasta lo que les acabo de decir. 40 años después, los romanos hacen un descubrimiento fenomenal: que la palabra derecho no podía estar en la boca del gobernante, para lo cual exigen leyes escritas. Y ya en esa época, el Código de Hammurabi tenía 1200 años, y hoy se puede ver como una de las estelas guardadas en el Museo del Louvre en París. Esto fue vital para el desarrollo del derecho, porque la ley de las 12 tablas plasmó la ley escrita a la que todos podemos someternos, luchando contra la discrecionalidad de quien tuviera el poder. A partir de ahí se fue modelando y armando la concepción de república, absorbiendo estos 2 conceptos, ley escrita y codificada. Imagínense cuántos años atrás estamos hablando, República del Paraguay. En el Paraguay estuvieron vigentes hasta el año 1881 las leyes de las partidas de Alfonso X el Sabio. 1881. El Código Civil argentino de Dalmacio Vélez Sarsfield hasta el año 1876. Haciendo referencia a que el anteproyecto del Maestro de América, porque es un orgullo nacional, Luis de Gasperi, es del año 1964. El Código Civil paraguayo es del año 1965. Y el Procesal Civil del año 1988. El anteproyecto del Código Procesal Civil se presentó en el año 1973, año que yo nací, exactamente hace 51 años, en el Colegio de Abogados del Paraguay, cuando era presidente el doctor Antonio Colmán Rodríguez. Y el anteproyecto era del profesor Juan Carlos Mendonza. Déjenme decirles de que entre el anteproyecto del maestro Juan Carlos Mendonza y el código, la sanción del Código Procesal Civil, hubo unas cuantas modificaciones que deberíamos
ver qué pasó ahí. Solamente les tiro un título. Ius Superveniens estaba previsto en el anteproyecto del profesor Juan Carlos Mendonza. Ustedes saben que cuando se inicia una demanda y se contesta, queda trabada la litis y ya no se puede agregar nada más, porque sobre eso se va a discutir. En el anteproyecto del profesor Juan Carlos Mendonza estaba la figura del ius superveniens, que era la posibilidad de que hechos producidos con posterioridad que quede trabada la litis fueran insertadas dentro de la demanda, pero no como la figura de hecho nuevo, por las consecuencias jurídicas que cada instituto del derecho procesal tiene. Ius superveniens. Y ahí están viendo todas las leyes modificatorias del Paraguay. Vamos un poco a hacer un poquitito de historia. Decimos que estamos mal, pero si vamos a decir eso nomás no pasa nada. Decía San Agustín, no basta con demoler, hay que construir, entregando a cada ladrillo crítico un ladrillo de construcción. El primer colegio que el Paraguay tuvo fue POS. Era la Triple Alianza. En el año 1877 se fundó el Colegio Nacional de la Capital, del cual han egresado 23 expresidentes de la República del Paraguay. Y de ese colegio murieron en la guerra de la Triple Alianza, en la guerra del Chaco, 50 exalumnos. También es importante destacar que el Colegio de San José fue el primer colegio secundario del Paraguay, que en la guerra del Chaco 25 exalumnos del San José fallecieron, entre ellos un tal Pablo La Gerenza. ¿Les suena? Es importante mencionar que la carrera de medicina en nuestro país se abrió a principios del año 1900 y después se cerró por falta de alumnos. En el año 1938 se abre la carrera de odontología en el Paraguay. 20 años después, en el año 1958, se abre la carrera de arquitectura en nuestro país. Y fueron los estudiantes de medicina los artífices y los estrategas importantes en la guerra del Chaco. No puedo dejar de mencionarle a un estudiante, Juan S. Neto, que prefirió dejar sus estudios de medicina e ir al frente de batalla, al general Ibáñez Rojas de medicina. Y es importante también destacar la presencia de los paraguayos que fueron a Rusia a estudiar y estuvieron en la conducción de la guerra y fueron muy importantes. Si ustedes se dan cuenta, nuestro pueblo es hermoso, maravilloso, pero ha sufrido en menos de 100 años 2 guerras. Y hay un paraguayo que estuvo en las 2 guerras, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco, un tal Florentino Oviedo, que en vida vio que la ciudad de Ajos, en nombre a Nuestra Señora de Ajos, una ciudad franciscana, cambiara el nombre, hoy Coronel Oviedo, Florentino Oviedo. Qué linda es la historia de nuestro país y qué importante es conocerla.
El paraguayo es una persona aguerrida, trabajadora, dedicada, que si le das una misión la va a cumplir. Es importante leer los trabajos de don Monseñor Sinforiano Bogarín, del Monseñor Sarovera, el obispo, que describe la idiosincrasia del paraguayo, la descripción del paraguayo. Y también voy a mencionar a su sobrino, el doctor Helio Vera, en un libro que les recomiendo su lectura, El país de la sopa dura, de Helio Vera. Somos una nación bendecida, porque al tener la posibilidad de estar por Europa, distinguido rector, podemos ver lo bendecido que somos en nuestro amado Paraguay, porque allá por poco hasta el aire se paga y nosotros tenemos tantas cosas que no valoramos. Y el momento de mayor esplendor de la historia, a mi humilde entender, de la historia del Paraguay, fue cuando fuimos a la guerra del Chaco, que fue un gran momento, ya que ahí viene la afirmación: los reyes son por la gracia de Dios. Y ahí hago un paréntesis así, tac, ahí vienen las partidas. 2 testigos, imputación. 4 testigos, condena. Piensen. Hasta el año 1881 estuvieron vigentes en nuestro país. Los pueblos de América hemos nacido con estrella de grandeza hace 200 años y hemos optado por el sistema republicano constitucional. Harari, en su libro de Animales a Dioses, en su última parte del Homo sapiens, refiere que en el año 2011 se produce la tercera etapa, describiendo como lo único permanente a partir del 2011 a hoy el cambio, y que ese cambio provoca una anarquía que va concretándose en violencia en las calles. Díganme si hoy no vivimos encerrados, no podemos salir a tomar tereré en nuestras veredas, tenemos que llenarnos de cámaras, de circuitos, etcétera, etcétera, porque como sociedad nos damos cuenta que estamos ya en la tercera guerra, que es contra el crimen organizado. Y tenemos que hacer algo para recuperarla. Fíjense este pequeño detalle. 30 años atrás no había internet. ¿Ustedes se imaginan lo que hoy sería vivir sin internet? 30 años atrás no teníamos estos aparatitos que nos tiene presos. Que nos vino a deshumanizar. Cuando voy a un consultorio, hay 10 personas esperando, cada uno está con su aparatito
Nadie dice buenos días, buenas tardes, ¿cómo está usted? Cada uno está en su mundo. Y la Universidad de San Marcos de Lima nos permitió participar con el querido doctor Víctor Ríos, que fue el primer ministro de Corte que se anima a hablar de la inteligencia artificial en la Suprema Corte de Justicia. Y nos tocó dar una exposición donde nos quedamos pensando si la tecnología está al servicio del hombre o el hombre está al servicio de la tecnología. Mario Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, describe y narra esta situación. Si bien uno cuando lee al principio entiende que es la civilización del entretenimiento, y cuando vuelve a leer y leer y leer, entiende que las grandes mentes que manejan la humanidad nos entregan estos aparatitos como si fuéramos conejillos de India. Estamos todo el día en eso, mientras ellos siguen adelantando sus hojas de ruta. Pensemos, ¿la tecnología al servicio del hombre o el hombre al servicio de la tecnología? ¿Cómo estamos en nuestras casas? ¿Nuestros hijos? Pensemos. Me gusta decir que los colores de la Revolución Francesa son los colores que han privilegiado la libertad. Si ustedes se dan cuenta, casi todos los países de América Latina tienen estos colores. Liberté, fraternité, égalité. Libertad, fraternidad e igualdad. Definitivamente son los colores que han privilegiado la libertad. Y quiero terminar esta exposición con una reflexión que a mí personalmente me hizo pensar muchísimo. La del poeta Horacio del siglo pasado, cuando menciona: eres rey en la medida en que te comportas como tal, que no es otra cosa que el servicio al pueblo. John Fitzgerald Kennedy, cuya muerte constituyó el hecho más importante del siglo pasado, acuñó una frase que decía: no pienses lo que Estados Unidos puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por Estados Unidos. Y en esa línea de pensamiento, creo que debemos recuperar el sentido de servidores públicos. Y tenemos que volver a dar todo lo que podemos y lo que no podemos a nuestro amado Paraguay. Todos los días vemos cómo exprimirle a nuestro amado Paraguay. Por eso no creo que haya sido casualidad que en la Universidad de Don Miguel de Unamuno
tuviera el honor de conocerle al rector de esta maravillosa universidad. Creo que nada es casual en la vida. Y recuperemos los principios y los valores. Ustedes se dan cuenta que pasan los años, mamá o papá tenía razón. Ustedes se dan cuenta lo valiosa de esta nación guaraní y los científicos que fueron en descubrir en las plantas silvestres toda la medicina. Y parte el corazón cuando uno recorre las calles de Asunción y ven cómo están nuestros pueblos, de quienes nosotros, de quienes nacimos. Así que para esa juventud gallarda del amado Paraguay, no se cansen de luchar por los sueños. Camilo Cela, quien fuera premio Nobel de literatura, decía: muchas veces en la vida he podido hacer más cosas de las que quise, de las que me permitieron. El que resiste gana. Luchemos todos juntos por volver a que nuestro amado Paraguay vuelva a escribir páginas de gloria. No se olviden, fuimos el primer país en Sudamérica en tener ferrocarril y tantas cosas más. Por eso no se dice en vano que los pueblos que olvidan su historia están condenados a cometer los errores. Les agradezco de lo más profundo del corazón al magnífico rector, el profesor doctor Víctor Ríos, y al señor decano, profesor doctor Víctor Encina, que me permitan exponer con absoluta libertad esta opinión de un paraguayo que está convencido que somos más los que queremos un país diferente para nuestros hijos, del que nuestros padres nos dejaron, y que vino nuevo en odre nuevo, así será. Muchas gracias. Muy bien. Queremos en este momento hacer la entrega de un reconocimiento, certificado de reconocimiento otorgado al profesor doctor Carlos Gustavo González Morel por su valiosa participación en carácter de disertante en la conferencia magistral denominada El proceso, un camino a la libertad, actividad llevada a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Pilar, Paraguay. 10 de octubre del año 2024, firma el profesor doctor Víctor Encina Silva, decano, abogada Mirta Insaurralde, secretaria general.
Muy bien, de esta forma entonces culmina esta conferencia magistral. Por la presencia de todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos también a la parte técnica que permitió transmitir esto en directo, a los compañeros Hugo Molinas y Eltro Griffith de Radio Universidad. Sí, buenas noches para todos. Buenas noches, doctor Carlos. Mi pregunta ahorita, me parece sumamente importante su presentación. Soy alumna egresada de la carrera de trabajo y alumna del último año de Derecho. Mi pregunta es con respecto a lo que usted indicó al principio, respecto a que el Estado es más importante que el ciudadano. En la actualidad se podría decir que eso es la viceversa, que aquí los ciudadanos estamos regidos por los derechos humanos. Esa es mi pregunta. Si es la viceversa en la actualidad o seguimos la actitud que se dice de que el Estado es más importante que el ciudadano, se podría decir que gracias. ¿Tu nombre? Daisy. Daisy, quiero agradecerte la pregunta porque la verdad que tu pregunta a mí me hace otra pregunta. Si hemos evolucionado o hemos involucionado. Si hoy el Estado está al servicio del ciudadano o el ciudadano está al servicio del Estado. Creo no tener una respuesta a tu pregunta porque creo que te voy a contar una anécdota. Cuando era chico, mi madre me había regalado un pollito y yo no quería que muera el pollito. Y con el tiempo entendí por dónde uno tiene que empezar a hacer los análisis y por dónde uno tiene que empezar. Y finalmente terminé entendiendo que había que tener la gallina y el gallinero, porque si no, no iba a tener huevos. Año 1989 se produce el cambio de gobierno en el Paraguay. Había 2 universidades, hoy hay 50. En el 89 había 17.000 maestros, hoy tenemos cerca de 90.000. Yo creo que estos temas deben formar parte del gran debate nacional y no tenemos que tener miedo de hablar y debatir a dónde orientamos nuestras acciones, qué modelo de país queremos. Y solamente con el caso que te acabo de comentar, y el profesor Víctor Ríos fue ministro de Educación, uno puede pensar si los maestros de antes eran mejores o no que los de hoy. Yo no me creo en condiciones de hacer ese juicio de valor, pero sí solamente tomé las estadísticas. Y del año 1900 al principio al 2020 en América Latina hubo 327 golpes de Estado. De vuelta, se darán cuenta de lo que quiero mucho. Mario Vargas Llosa, en su libro Confesiones en la Catedral es una cafetería preciosa del centro de Lima. Si van, les recomiendo que vayan. En ese libro, el personaje central es de apellido Zavala. Y le hace una pregunta: ¿en qué momento se nos jodió el Perú? Yo me pregunto, ¿en qué momento hemos antepuesto? Porque entre los abogados la H es la misma.
honor y honorarios. ¿En qué momento hemos antepuesto los valores? Por eso repito, tenemos que bajar los índices de conflictividad, tenemos que pacificar las cosas en nuestras casas, en todos los lugares. Fíjense, y no soy absolutamente una persona que pueda hacer juicio de valor con relación a las actuales autoridades, pero ¿cómo está nuestro sistema penitenciario? Y todo el esfuerzo que se está haciendo. Porque tuve vergüenza cuando tuve una oportunidad en Holanda y estuve en la cárcel, no había un preso. Y es un país donde está liberada la droga. Como sociedad, creo que tenemos que pensar en los momentos más históricos de esplendor que tuvo nuestro país, que fue ese gran momento de unidad nacional cuando fuimos a la guerra del Chaco. Hoy creo que estamos en el pasado, sí, queremos mirar los colores y no nos damos cuenta que los problemas son comunes para todos, que el sol sale por igual para todos y que te agradezco la pregunta porque creo que tenemos que reflexionar si como sociedad hemos evolucionado o hemos vuelto a involucionar. Por la presencia de todos, muchas gracias. Buenas noches.